Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos hoy miércoles 9 de febrero en nuestro servicio habitual de todos los miércoles. Vamos a, a seguir pues predicando la palabra del Señor y como generalmente los días miércoles tomamos algunos personajes de la Biblia, ¿no? Y vemos sus vidas y también las enseñanzas, ¿no? Para nosotros. Eh, es lo bueno de la Biblia, porque en la Biblia vemos a los personajes en donde no oculta de repente sus debilidades o sus fortalezas, ¿no? Y siempre pues hay algo que aprender al respecto para cada uno de nosotros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Caleb. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tengas el control total de nuestras vidas, Señor, y que tu palabra que va a ser expuesta en esta noche, pues llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos invite pues a tomar decisiones que se alineen de acuerdo con tu voluntad y lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como dijimos, vamos a hablar sobre la vida de Caleb. Vamos al libro de Josué, el capítulo 14, del verso 6 en adelante. Y la escritura nos dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 45 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel estaba andando por el desierto. Ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y le dijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Amén. Bien, entonces vamos a hablar un poquito en esta noche sobre Caleb. ¿Quién era Caleb? Bueno, no podemos, las escrituras pues no tienen mayores detalles sobre sus padres. Dice que fue hijo de Jefone, también llamado por su nombre gentilicio el ceneseo, ¿no? El ceneseo. Cenaz ni Jefone pues aparecen en las listas genealógicas de Judá. Cenaz es mencionado como un descendiente de Esaú. El padre de Caleb pues pertenecía a la familia, a una familia de edomitas, ¿no? Que eran muy distinguidos, y los edomitas eran descendientes pues de Elifaz, el primer hijo de Esaú.
La madre de él fue, pues, pertenecía a la tribu de Judá. Sobre su nacimiento y su infancia y su juventud también las escrituras nos señalan algunos rasgos sobre ellos. Caleb, pues, es mencionado en la lista de los príncipes o cabezas de las tribus que fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán. Cuando estaban en el límite, ¿no?, para entrar a la tierra prometida, envió Moisés 2 espías. Dentro de esos 2 espías, o los cabezas o los príncipes de cada tribu, pues tenían que ir a investigar la tierra prometida. Dentro de uno de ellos era Caleb. Caleb tendría 45 años cuando llegó el pueblo de Israel, pues, a Cades Barnea. Quiere decir entonces que Caleb nació en Egipto, él sufrió y también fue esclavo. También podemos decir que él fue redimido por la sangre, pues, del Cordero Pascual. Él fue libertado de Egipto y se le dio, pues, la perspectiva, de una herencia en Canaán. Él recibió eso. Ahora bien, ¿cuáles fueron las virtudes de Caleb? En primer lugar, podemos hablar sobre su carácter. Caleb fue un hombre que siempre supo cuándo era el momento correcto que él tenía que hablar, y también sabía cuál era el momento perfecto para poder guardar silencio. Cuando tuvo la oportunidad de pronunciarse delante del pueblo y de los líderes, él lo hizo de tal modo que agradó a Dios, pero sin embargo no agradó a la mayoría, a todos sus hermanos, o a todo el pueblo de Israel. Y él entonces nos hace ver que él no estaba preocupado por la popularidad, pero sí él actuaba como Dios pedía. Su corazón era recto para con Dios. Por eso dijo lo que tenía que decir él, ¿no? Dije, yo traje noticias como sentía mi corazón. Eso es lo que él expresa en Josué 14:7. Es interesante ver, ¿no?, que él expresa lo que había en su corazón. Y es que en Proverbios 16, 23, las escrituras nos dicen que el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El Salmo 112, los versos 7 y 8 nos dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Entonces quiere decir que Caleb andaba, pues, por fe, mas no por vista. Siempre su corazón estaba alineado, ¿no?, a la voluntad de Dios. Caleb era un hombre compasivo. Aunque sus compañeros que lo acompañaron a explorar la tierra prometida, ellos trajeron un informe negativo y deshonraron a Dios, e incluso ellos desmintieron su propio testimonio. Y eso está en Josué 14, el verso 8, la parte primera que hemos leído. Sin embargo, Caleb siguió a Jehová, su Dios, exactamente de la manera en que nosotros deberíamos seguirlo, aceptando su voluntad, confiando en su palabra, descansando en el propósito revelado que Dios tiene para cada uno de nosotros, y afirmándonos siempre, pues, en el poder de nuestro Dios. Eso es lealtad, ¿no? Entonces, como primera característica dentro de las virtudes de Caleb, su carácter, él era leal. También podemos rescatar su fe.
10 de los 12 espías enviados para observar la tierra prometida presentaron un informe negativo, causando rebelión. Ellos se asustaron por el tamaño y la fuerza de los moradores de la tierra de Canaán. Ellos se olvidaron de cuán poderoso es Dios y de cómo Él podría derrotar pues fácilmente a los cananeos, sin importar su estatura. En cambio, Josué y Caleb no estuvieron de acuerdo pues con el resto de los espías y más bien animaron a Israel a creer en las promesas de Dios y que puedan entrar a la tierra prometida. El informe pues de Josué y Caleb era un informe de fe. No se asustaron de los moradores del lugar, pero ellos observaron la tierra y vieron lo mejor de ella. Vamos a leer lo que está en Números, en el capítulo 14, el verso 7, del 7 al 9. Y la escritura nos dice, ¿no? La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Es la expresión de Caleb con Josué. La reacción de la multitud quiso pues tomar piedras y lapidarlos, ¿no? Entonces el juicio del Señor cae sobre el pueblo y el Señor dictamina que nadie de esa generación incrédula verá y entrará en la tierra prometida porque ellos despreciaron su palabra, despreciaron su promesa y despreciaron su carácter fiel. En Números 14:28 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia tendrá posición. Ante la incredulidad de los otros, de sus compañeros, pues o sea, Dios premia pues la lealtad y el corazón de ellos de seguir al Señor. Pues bien, después de estar 45 años dando vueltas por el desierto y toda esa generación murió, solamente quedó Caleb y Josué. Pasaron 45 años y entonces llega el cumplimiento de la promesa. Fíjense, después de 45 años, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida 45 años atrás por su incredulidad. Sus ojos pues estaban puestos ¿en quién? En los gigantes, pero los ojos de Caleb miraban al Señor. Él valoró la promesa del Señor, sabiendo que Dios de todas maneras iba a cumplir su promesa. Y eso es lo que mantuvo pues permanentemente su vida, su fe en esa promesa la mantenía fresca y viva, pasado 45 años después de la promesa. Su corazón pues estaba en total dependencia de Dios. Caleb tenía una visión espiritual y la visión espiritual parte pues de una realidad, ¿no? Él dijo, esta tierra va a ser, y siempre la tenía presente en su vida. La visión espiritual comienza en el corazón, porque de acuerdo pues con el pensamiento
bíblico, el corazón es el centro, pues, y el control de la personalidad, donde analizamos las opciones que tenemos y tomamos las decisiones en nuestra vida. Si nuestro corazón está alineado a la voluntad de Dios, a nuestra fe en Dios, entonces actuaremos así. El informe, el informe de los 10 espías podría ser defendido, pues, alegando de que no son de repente realistas, ¿no? Los informes que presentaron Caleb y, y Josué. Pero el corazón de ellos no estaba pues basado en lo que miraban sus ojos, sino que estaba centrado en lo que Dios podía hacer por ellos. Estaba centrado en Jehová. Josué y Caleb, ellos enfrentaron los mismos desafíos, ¿no? Que es lo que experimentaron los 10 espías. Pero ellos vieron a través del lente de la fe en las promesas del Señor. Vieron a un Dios comprometido con su pueblo y para ellos pues simplemente los gigantes no eran absolutamente nada. Ellos estaban puestos sus ojos en las promesas y en la palabra del Señor. Miren, aparte de esto, tenemos que considerar la humildad, porque la visión de fe debe estar acompañada de humildad. El primer paso del camino hacia la humildad es ser consciente de que no la tenemos. Y ese paso resulta demasiado grande para la mayoría de nosotros. Nos es difícil aceptar que no somos humildes. Para Caleb era un ingrediente fundamental en su corazón la humildad. En Cades Barnea, él dijo, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos las dará. Es una tierra que fluye leche y miel. Él no le dicta a Dios lo que tiene que hacer, no le dice cómo debe hacerlo. Simplemente él depende total y absolutamente de Dios. Un cristiano de corazón, un corazón entregado a Dios, conoce la grandeza de la sabiduría infinita y el poder inextinguible de Dios y se somete a Dios sin reservas. No está garantizada la bendición en forma automática, pero Caleb expresa su humildad. No dice si Dios lo permite, si Dios está, Él nos las dará. Y esa humildad es la que mantiene abiertos los canales, pues, para la gracia de Dios, para que esa gracia fluya en nuestras vidas. La humildad de Caleb se revela pues en su dependencia total y absolutamente a Dios. Él es el deleite de su vida. La humildad resulta pues clave en nuestro disfrute recíproco de lo que Dios quiere darnos. Toda obra significativa para Dios depende de una relación de dependencia humilde en Él. En el Salmo 127:1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. La fe de Caleb, expresada pues en una confianza simple y limpia en que Dios sería o haría todo lo que Él declaró y que se cumplirían sus promesas, las promesas que Él había dicho, y se mantuvo firme a través de los años. El Señor nos dará la tierra. Miren, y esa tierra les pertenece a ellos ahora. Los cananeos no tienen quien los proteja,
¿no? En cambio nosotros tenemos un Dios creador. Esa era su fe, y lo mantenía, y estaba seguro, y eso pasó. Ahora bien, él decía eso, miren, el Señor nos va a dar esta tierra. Tenemos una promesa del Señor, así que vayamos. Todo el pueblo lo rechazó, casi lo apedreó, pero él se mantenía firme en su fe. Esa misma fe se mantuvo intacta 45 años después. Le dijo a Josué, ¿no? Tú sabes lo que el Señor a Moisés dijo acerca de ti y de mí, ¿no? O sea, recuerda muy claramente esa promesa. A lo largo de los años, él ha tenido fe en la palabra de Dios y por tanto, pues, en el Dios de la palabra, ¿no? La esencia de la fe es aferrarse, pues, a un Dios que es fiel, que de todas maneras va a cumplir sus promesas. El problema está que nuestro agarre puede ser en ocasiones, pues, muy débil, pero el resultado viene determinado, pues, por quien mira esa fe, y ese es nuestro Dios. Nuestra fe tiene que estar firme, sin titubear en las promesas del Señor. Ese era Caleb. Entonces ahora, como resultado de eso, vamos a ver el testimonio de, de Caleb. Lo primero que podemos resaltar en el testimonio de Caleb es la fidelidad de Dios en su vida. Dios también fue fiel a Caleb. En Josué 14:10 dice, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años. Esos 45 años Dios lo protegió. Dios también estuvo manteniéndose fiel con Caleb. Esos 45 años podemos ver que Dios lo guardó a través de esos 45 años terribles en el desierto. También fue guardado por el poder de Dios mientras toda la multitud se extinguía por su incredulidad. Todos murieron, menos él. No todos los de esa generación. También podemos ver la fidelidad de Dios porque lo guardó por su poder, por medio de la fe, ¿no? Para la salvación. También podemos ver en el testimonio de en el testimonio de Caleb, la bondad de Dios. Josué 14:11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. El vigor espiritual es el fruto de un corazón íntegro. La persona de fe es una persona de fuerza. La fuerza de Caleb venía de su fe en el Señor. En Isaías 40:31 las Escrituras nos dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Caleb tenía 85 años y todavía, pues, él así conservaba esa fuerza para tomar la posición de su herencia para la gloria de Dios. El Señor le daría a Caleb la tierra, pero el guerrero de Dios tiene que esforzarse para conquistarla. Él se la dio y él ya tenía 85 años. Y él, pues, creyendo en las promesas del Señor, también luchó y los venció. Si para Caleb el gozo del Señor era su fortaleza, no había razón, pues, para que en el transcurso del tiempo esa fortaleza se debilitara, porque la fortaleza que él tenía
era pues en el deleite, en el estar en el Señor. Mira, y esto también nos hace reflexionar, ¿no? Aquellos hermanos que de repente pierden el primer amor, perderán también su primera fortaleza. Los árboles que son plantados por el Señor y por Él son cuidados, siempre están llenos de savia. Los árboles sanos y fructíferos son un buen testimonio, pues, de sabiduría y del cuidado de quién, del jardinero, ¿verdad? En este caso, de nuestro Dios. Un cristiano fuerte, un cristiano sano, es un testigo continuo de las riquezas y de la voluntad de nuestro Señor y Salvador. También podemos ver dentro del testimonio de Caleb el poder de Dios. En Josué 14:12 dice, si Jehová está conmigo, los echaré, los echaré. Nuestra capacidad, mi querido hermano, de lograr la victoria sobre nuestros enemigos reside no en nuestra sabiduría, no en nuestra fortaleza, sino en la presencia de Él en nuestras vidas. Caleb era un hombre tanto de visión espiritual como de vitalidad espiritual. Y esas dos cualidades lo condujeron pues a la victoria espiritual. Caleb sabía que solo Dios podía ceñirlo con la suficiente entereza para que pueda entesar el arco de bronce, conforme lo dice el Salmo 18. Con Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Él lo tenía muy claro, Caleb, esto. Dios le prometió a Caleb una herencia y Caleb tenía fe de lo que Dios le había prometido y que Él lo cumpliría. Caleb, pues en esa fe, él pudo arrojar a los habitantes de esa heredad. Los mismos gigantes que los 10 espías vieron, los mismos gigantes que los otros espías miraron y tuvieron temor. Caleb tenía que luchar con esos gigantes. La escritura dice que eran 3 líderes, los hijos de Anac, que eran Sisai, Ainán y Tamai. Eran gigantes y él los venció a la edad de 85 años. Mi querido hermano, la incredulidad mira a los gigantes, la fe mira a Dios. La incredulidad depende del sentido común humano. En cambio, la fe descansa por completo en la palabra de Dios. La dedicación y la fe de Caleb le salvaron la vida. Ganó una herencia. Vencieron al enemigo y le permitieron enriquecer a su familia por muchos años. Entonces, terminando el mensaje, para vencer al enemigo y poder alcanzar el estado de bendición que Dios tiene para nuestras vidas, y mirando el ejemplo de fe de Caleb, sometámonos completamente a Dios. Conozcamos sus promesas y creámoslas. Mantengamos un corazón recto delante de Dios y dependamos absolutamente de Dios para obtener victoria. Amén. Mi querido hermano, recordemos siempre, ¿no? El mensaje de hoy, apliquémoslos a nuestras vidas. Yo creo que Dios pudo hablar
muchas cosas en nuestras actitudes o cómo estamos pensando. A veces, pues las circunstancias son tan difíciles y de repente pensamos más en lo grande que es el problema y nos dejamos y no ponemos nuestra confianza en Dios. Miren, puede demorar mucho de repente la promesa, que se cumpla la promesa, pero tu fe y tu fidelidad siempre tiene que ser constante. Miren, Caleb, 45 años esperó y Dios lo bendijo, Dios lo guardó en todo momento, porque él tenía un corazón recto delante de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra podemos ver ejemplos de vida. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy y aprender algunos ejemplos que nos ha tocado nuestro corazón en cuanto a la vida, al carácter, el testimonio de Caleb. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que siga trabajando tu Santo Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos vivir nuestras vidas conforme a tu voluntad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que nuestra fe se mantenga firme, mi querido hermano. Que Dios los bendiga.